saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña en los estudios el doctor Jacques Ramírez, antropólogo, investigador y docente sobre movilidad humana. En las últimas semanas han llegado varios vuelos procedentes de Estados Unidos con ecuatorianos que han sido deportados de ese país a raíz de esta continuidad, pero en una forma un poco más radical de la política norteamericana de devolución de migrantes. En el Ecuador han sido recibidos, se ofrece aparentemente un plan para atención, no sé si este va a ser suficientemente amplio para proteger o dar ayuda a los migrantes que han retornado, y en las últimas semanas, después de la propuesta de la candidata a la presidencia de la República, Alicia González, el presidente candidato Daniel Noboa hizo una propuesta similar de ayudar en los primeros 3 meses a los migrantes retornados, siempre y cuando este grupo de migrantes esté en la lista que envía el gobierno norteamericano a la Cancillería ecuatoriana. Los que deciden regresar por sus propios medios para evitar la humillación de volver encadenados, pues aparentemente no entrarían en este plan. ¿Qué opinión le merece este plan que anunció el gobierno para atender a los migrantes y hasta el momento cuántos migrantes han retornado? Gracias, Licenia. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan por esta importante radio. Antes de meterme de lleno al decreto 521 que me pregunta Licenia, quisiera hacer primero un contexto general sobre lo que está pasando en torno a las deportaciones. Me parece que esto es importante ponerlo en contexto porque es el corazón de lo que hemos visto en estos días, no solo en Ecuador, sino en toda la región, que ha causado problemas hasta geopolíticos, sobre todo entre Colombia y Estados Unidos, como bien lo saben. Primero, señalar que las deportaciones es una práctica muy común que tienen los estados, ¿no? Que se empiece a implementar, sobre todo en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, ¿no? Pero sobre todo en el inicio del 20, concretamente en 1929, se dicta una primera ley donde se empieza a criminalizar la migración, ¿no? Y esto es importante ponerle como antecedente porque la persona que impulsó esta ley ya hace casi 100 años era un senador de supremacía blanca, ¿no? Y esto lo pongo en contexto porque está completamente vigente ciertas tesis en torno a qué tipo de personas son deportadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del surgimiento de esta ley hace ya 100 años y el fortalecimiento de estos enfoques de seguridad y control que terminan con una mirada con unas políticas de deportación, de expulsión, de encarcelamiento a migrantes, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿a qué migrantes? ¿No? ¿Quiénes son los migrantes que calzan en este tipo de políticas? Y aquí sale a la vista 2 temas. Primero, una suerte de racialización de la migración, es decir, aquellas personas que son vistas como no blancas, ¿no? Donde entran los migrantes latinos, los negros, los asiáticos, etcétera, empiezan a ser vistos con un término que está en muchas de las legislaciones vigentes a nivel estatal dentro de Estados Unidos, que es esta idea de la sospecha razonable, ¿no? Es decir, un policía, cualquier policía de semáforo, que ve a una persona que cree que no es un ciudadano estadounidense por el fenotipo, le puede pedir papeles y empezar un proceso indagatorio. Entonces, este tipo de prácticas han cobrado fuerzas no solo en Estados Unidos, sino lamentablemente en varios países de la región y del mundo, bajo este enfoque de seguridad y control o neoseguritismo, que está dando paso con Trump a la cabeza, pero aquí hemos visto a Bolsonaro en Brasil en su momento, a Milei, al propio Noboa, ¿no? Recordemos lo que hizo con su colega Alondra hace pocos meses atrás, fue deportada teniendo documentos, ya podemos hablar más del tema. Pero esto evidentemente nos lleva a una preocupación mayor, que es qué tipo de sociedades están pensando estas autoridades que nos gobiernan. Unas autoridades que están retomando visiones del siglo XX, donde habían políticos que tenían miradas fascistas, ¿no? Que están calando muy fuerte en nuestra sociedad, lastimosamente, y que estas autoridades de turno en países como Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Argentina, están impulsando con fuerza estas tesis, ¿no? Qué gusto Luego te respondo, acá. perdón, que Sí, me puse con este antecedente. A ver, con respecto de las cosas que mencionas, y a propósito de un mensaje que recibíamos en el chat,
más latinos, ¿no? Porque si uno se pone a pensar también, digamos, en la deportación de los asiáticos, el costo que debe tener eso para Estados Unidos de traslado hacia China, la India, qué sé yo, les resulta más barato mandar vuelos a nuestra región. Entonces creo que ahí también ellos estarán manejando y tirando números de a quién nos conviene más y menos sacar de nuestro país. Pero fíjate también sobre lo último que decías, hace pocos días estuvo aquí con nosotros el embajador Gallegos, Luis Gallegos, y él nos decía, ojo que esto no pasa solo en los Estados Unidos, veamos lo que está pasando en Europa también. Claro. Entonces ya es como una suerte de cruzada que están estableciendo países como los Estados Unidos, como Alemania, como España, en donde también hay una fuerte presencia de migrantes latinos y africanos y asiáticos. Y no solo en los lugares, evidentemente hay mucho más de estas políticas de seguridad y control en el norte global de nuestro planeta, sino que también ha permeado en el sur, ¿no? Hay colegas que trabajan todo este tema con fuerza, el tema de la migración, la seguridad, el control, y hay registros que esto está pasando a nivel global. O sea, Milei dijo el otro día que pensaba construir un muro en la frontera con Bolivia, ¿no? Y recuerda que el anterior presidente argentino también, Macri, tenía toda esta política de construir eso. En Chile hace mucho tiempo se pensaba en estos temas, y así podemos pasar revista. Pero lo interesante aquí, lo que hay que entender es que hay esta idea bajo estas miradas que están proponiendo gobernantes como Trump, es entender que hay unos sujetos, unas personas que son sospechosas, que son indeseables, que son unos sujetos perniciosos para ese Estado, ¿no? Y en esa categoría entran los migrantes indocumentados, pero lastimosamente también entran todas las minorías étnicas de ciertos países, y esto es lo que más me preocupa. Por eso insisto con esta tesis de el retorno de estas miradas fascistoides en varios países del mundo. Tenemos casos, por ejemplo, en República Dominicana, dominicanos de ascendencia haitiana, hasta de tercera generación, que llegaron a inicios del siglo XX, que fueron despojados de su nacionalidad, ¿no? Imagínate, una persona que ha vivido toda su vida ahí, y de un decreto de la Corte Constitucional fueron despojados de su nacionalidad. Tenemos el caso de congoleses de ascendencia hutu, que también fueron despojados de su nacionalidad, un caso que tuvo mucha repercusión a nivel mundial en Myanmar, musulmanes rohingyas que fueron expulsados. Entonces estamos viendo cómo todas estas minorías étnicas y estas minorías de migrantes empiezan a ser justamente sujetos de deportación, ¿no? de ser sujetos de exclusión, y sacados abruptamente de un territorio, ¿no? Y ahora sí vuelvo con lo que me preguntabas al inicio, Liceña, en el marco de todas estas políticas de exclusión, racismo, de miedo que está poniendo Trump. Ya podemos luego pasar revista a sus 8 o 9 políticas que implementó al inicio del año, y la respuesta tardía del gobierno, ¿no? Un presidente que va al cambio de mando, que inmediatamente día 1 Trump plantea todos sus 9 paquetes de medidas, entre las que incluye la militarización y reforzamiento de la frontera sur, y empezar todas las deportaciones, lo que hemos visto en el transcurso de estas 2 semanas. El gobierno se demora muchísimo en responder, un silencio cómplice lo llamaría yo, que termina respondiendo más por presiones políticas del contexto electoral en el que vivimos. Un presidente que no se despojó nunca de su figura siendo candidato, y ustedes también han hablado muchísimo de este tema, que saca un decreto, el 521, para dar algunas medidas en torno a esta deportación. Y aquí sí es importante detenerse y revisar con pinza este decreto, porque si uno realmente quisiera apoyar a las personas deportadas, en política pública hay que ser extremadamente eficientes y rápidos al momento, sobre todo, de tener medidas de contención ante estas tragedias, como se puede llamar estas salidas abruptas de deportados. Primero, no son migrantes retornados como está nombrando el gobierno. Una cosa es un migrante retornado y otra cosa es una persona deportada, expulsada, que es lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump. A todas las cosas por su nombre. En este decreto lo que él plantea son 2 cosas. Primero,
decía, si es que uno quiere realmente ayudar a las personas migrantes, sabemos perfectamente el número de inmigrantes ecuatorianos que están llegando por aviones, sobre todo al aeropuerto de Guayaquil. Periódicamente, antes de que llegue Trump a la presidencia, llegaban entre 1 y 2 aviones al Ecuador con deportados, entre 80 y 100 personas. En estos últimos días hemos visto un incremento hasta 3 vuelos, más o menos el primero que llegó con 120 personas, del segundo con 80, más o menos tenemos 300 personas que están llegando. Pero son esas personas las que están siendo víctimas de estas políticas de Donald Trump. Entonces, si es que uno realmente quiere tomar inmediatamente acciones, salen del avión y ya tienes el listado de las personas. ¿Y cómo están llegando? Porque vimos el otro día un reportaje de Fox News que daba cuenta de que los migrantes ecuatorianos, 80 que llegaron en ese vuelo, vinieron esposados, encadenados, engrilletados. Son políticas, son protocolos que tiene Estados Unidos, sea el gobierno que sea. Pero Petro les dijo, aguántate, pero yo te mando mis aviones. Cuando hay un presidente digno que trabaja en estos temas. O sea, Ecuador no ha hecho para nada estos temas. Yeah. Y recordemos también esta otra cosa, Estados Unidos tiene estos temas como política de Estado, independientemente de quién llega, la política migratoria se maneja a nivel estatal, por eso no es menor que las mayores deportaciones que ha tenido Estados Unidos en los últimos años haya sido en el gobierno de Barack Obama, no en un gobierno, ni siquiera en el anterior de Donald Trump, ¿no? Entonces, insisto, son políticas estatales, hay que ver cómo cierran los números en estos 4 años de Trump, pero tenemos estas cifras. Jax, usted decía que este decreto que emitió el presidente candidato para atender a los migrantes después de la propuesta que lanzó Luisa González, porque es una propuesta en cierto sentido parecida, no es inmediata, no va a ser inmediata. ¿Por qué no va a ser inmediata? No es inmediata porque si ustedes empiezan a revisar los artículos que plantean, hay una serie de requisitos y como siempre se dice en el argot popular, donde está la letra pequeña está el mismísimo diablo, empiezan primero a hacer una suerte de listado. Entonces, para ser beneficiario tiene que haber listas. ¿Quiénes son los que van a dar las listas? En primer lugar aparece la Cancillería, ¿no? La Cancillería es el que tiene que dar la lista. Esto dice en el artículo 2, en el numeral 4, que se encuentre en el listado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Acto seguido, en el artículo 5, dicen que es el Ministerio de Inclusión Social el que tiene que emitir otro listado. Posterior, en el artículo 6, dice que el listado tiene que ser validado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, cuando empezamos a revisar estos decretos, esta letra fina en cada uno de los artículos, vemos cómo están las trampas de la burocratización para que los beneficiarios de esta política llegue a muy pocos, ¿no? Solo pongo unos datos que había sacado justo pensando en esta entrevista en torno a los migrantes. Nosotros hemos tenido deportados ecuatorianos entre el 2023 y el 2024 alrededor de 32,000. El 2023 se deportaron a 18,500 ecuatorianos en cifras redondas y el 2024 a 13,600 también en cifras redondas. Supongamos que se mantienen las mismas cifras, que no crece con el gobierno de Trump el número de deportados. Tenemos 32,000 ecuatorianos deportados, ¿no? Si es que el gobierno señala que va a dar una ayuda de un salario básico de $470 por 3 meses a cada una de estas personas, hablamos que se tiene que tener un fondo de $22,500,000 para hacer frente a esto. Preguntamos, ¿ya hizo la transferencia el Ministerio de Finanzas para este protocolo? Porque estos son los números, ¿no? Digamos, si yo soy, yo tomo la decisión, tomo medianamente con unos números, saco los datos del pasado y calculo cuántos más o menos son los deportados que voy a tener en este año. ¿O fue un anuncio? 22 millones y medio se necesita, según cálculos, para poder hacer frente, ¿no? Y si sumamos los números que plantean algunos centros de investigación sobre cuánto es el número total de ecuatorianos indocumentados en Estados Unidos, se calcula entre 140,000 hasta el 2022, en estos 3 años puede haber llegado hasta 150, 160,000, multipliquen esos 160,000 por los números que está diciendo. Entonces, justamente por eso ponen estos candados del filtro del que quien no cumple del listado para bajar los números. Y con esto termino.
Otra de las grandes preocupaciones que yo tengo en este decreto es que también en el numeral 2, donde se ponen los beneficiarios, aparece en el artículo 2, numeral 2, dice que no hayan cometido delitos graves, tanto para la vida, la integridad sexual, terrorismo, asociación ilícita, narcotráfico, delincuencia organizada en Ecuador o en los Estados Unidos de América, ¿no? Uh-huh. Lo que está haciendo Trump ahorita con todos los que están votando de su país es justamente a todas las personas que han cometido delitos en Estados Unidos. Cometer un delito es pasarse un semáforo. Cometer un delito y es haber pasado una frontera sin papeles. Sin papeles. Uh-huh. Entonces, esas personas que ya cometieron el delito de haber pasado una frontera sin papeles, según este decreto, no pueden ser beneficiarios. Entonces, estamos hablando de un juego que no va a beneficiar a casi nadie. Espero en 3 meses tener algunos datos y veamos a cuántas personas se han beneficiado. Lo que decías hace unos minutos, ¿no? Esto de criminalizar la migración. Y fíjate a dónde ha llegado esta política, Jax. Lo que ha sucedido con Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que es la misma empresa que entregó los datos, las ubicaciones de miles de trabajadores en sus plantas que eran migrantes, ayudando al Estado, al gobierno de los Estados Unidos a que los deporten, a sus propios trabajadores, por un lado. Por eso hay en México un boicot a nivel de redes sociales para que la gente deje de consumir los productos de Coca-Cola Company, por un lado. Y por otro, hay un senador ahora mismo que está pretendiendo impulsar una reforma migratoria para que te den una recompensa por cada migrante que tú denuncies para que sea deportado. O sea, ¿hacia dónde vamos a llegar con todo esto? Exactamente, es que no solo hay que entender que la política es construir un muro, ¿no? que ya se ha venido construyendo desde el 2006 con la famosa propuesta de ley Sensenbremen en su momento, sino lo que señalas, Alexis, está en el contexto de esta política, de estos enfoques de neoseguritismo racializado, ¿no? Que lo que implica no solo es tecnología de punta, que ya lo planteó también Trump, no solo la militarización de la frontera, el cierre, poner drones, etcétera, sino ayudarse con las grandes empresas transnacionales. Y aquí no solo lo de la Coca-Cola que bien señalas, sino otras empresas que tienen nada más y nada menos toda nuestra información, la llamada huella digital. Entonces, empresas como Facebook, empresas como Amazon, que casualmente todos esos grandes estuvieron en la posición de Trump, claro, trabajan para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? En el tema de controlar, de ver perfiles, ¿no? Cuando hablo de la sospecha, justamente esto luego empiezan a manejarse con bases de datos. ¿Quién tiene las mayores bases de datos? Son estas grandes empresas. No es casualidad. Si alguno de ustedes ha sacado últimamente la visa hacia Estados Unidos, cuando tú llenas del formulario, te piden una de las preguntas que pongas todas tus redes sociales. Entonces uno tiene que poner Facebook, Instagram, X, todas, porque ahí está lo que vos piensas, lo que retuiteas, lo que dices, claro, lo que señalas. Te tienen entonces, totalmente monitoreado. Si todo me totalmente, gusta, si quieren en algún momento saber qué ha hecho Alexis. Estoqueado más que la ex. La ex tóxica. Exactamente. Entonces estamos hablando de políticas en las cuales no solo son los estados los que controlan, sino también estas grandes empresas transnacionales como la Coca-Cola, Facebook, Amazon, etcétera. También las aerolíneas. Históricamente las aerolíneas han hecho el juego sucio de decir usted no se sube a este avión, claro, ¿no? Y evidentemente todos los oficiales de migración. Para finalizar, Jax, el impacto económico que va a generar al país el regreso de estos migrantes, la deportación, para utilizar el término correcto, de estos migrantes que son sustento de sus familias posiblemente tanto en los Estados Unidos como en el Ecuador, sin duda en el Ecuador, porque generan o ayudan a impulsar la economía de sus parientes y sus familiares acá y generar consumo. Insisto, hay que esperar, porque ¿qué es lo que pasa? Las deportaciones no es nada nuevo, esto quiero como conclusión, es parte de la política estatal de Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, y ha cobrado fuerza a nivel mundial. Quieren despojarse y desechar a los migrantes que no les sirve. Dos, en la mayoría de estudios que han trabajado este tema, incluso los míos propios, recuerden que les comentaba la última vez que estuve acá, que estuve en Necoclí, haciendo trabajo en la frontera de Colombia y Panamá,
Yo entrevisté a varios migrantes ecuatorianos que ya no era la primera vez que estaban intentando ir a Estados Unidos. Personas que 2, 3, 4 veces. Entonces, la lógica de un migrante deportado es volver a intentarlo, ¿no? Entonces, esto hace más complicado porque lo único que hacen es hacerle más vulnerable, tener nuevamente que pasar todos los riesgos de la migración en tránsito. La gente que llega se vuelve a ir, ¿no? Eso lo dicen muchos de los estudios, o intenta remigrar a un tercer país. Datos de consecuencias de esto también hemos hablado. Recuerden que las remesas en el país en el 2023 llegaron a los 5.000 millones y medio. Todavía no tenemos datos totales del 2024, pero lo más seguro es que se vuelva a batir récord. Son inyección de capital que llega directamente al bolsillo de los ecuatorianos en el marco de esta crisis estructural que nos tiene este gobierno de Noboa, y que evidentemente una reducción, si se logra deportar a estos 140,000 ecuatorianos que estarían de manera indocumentada en Estados Unidos, el impacto en torno a la remesa será muy alto, porque recuerden que la mayoría de las remesas que están llegando al Ecuador son justamente de nuestros hermanos y hermanas que viven en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Jax. Siempre muy interesante conversar con ustedes estos temas, muy gentil por acompañarnos. Muy amable, Jax. Gracias.